Dios le bendiga, soy la universitaria Jenny Reinaga de la carrera de Liderazgo Pastoral y vamos a hablar ahora acerca de lo que es el buen discipulado. Primeramente podemos ver qué es el discipulado. El discipulado es conocer, aprender específicamente la doctrina de la palabra de Dios, las enseñanzas, y es también un proceso en el que el discipulador hace un trabajo periódico para poder estudiar la palabra del Señor y para instruir a aquel que va a ser discipulado. Ahora también podemos preguntarnos por qué es importante el discipulado. El discipulado es muy importante en la congregación porque es la base fundamental para formar creyentes con bases sólidas. También podemos decir que la iglesia debe plantear políticas de calidad, de excelencia para la enseñanza en las congregaciones. Otro aspecto muy importante son las determinaciones de las acciones, ideas, conceptos en los cuales la congregación debe asumir para que funcione de una forma coordinada, de una forma ordenada y para plantear constantemente una mejora y que esto sea siempre continuo. También podemos decir que la iglesia ha sido llamada a poder obrar de una manera eficiente, eficaz y productiva. Por eso es importante formar discípulos con estas bases sólidas. Toda organización debe funcionar con estas políticas. También podemos decir que toda organización debe funcionar con políticas de calidad, con excelencia, como para el Señor. Para esto Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado métodos, Dios nos ha dado técnicas para que podamos usarlas. Ahora es importante también desarrollar puntos de que determinen la capacitación en la enseñanza de la congregación. La institución eclesial debe estar lista para coadyuvar con el cambio en la vida de los creyentes. Para lograr este objetivo debemos aprender a enseñar. Este es un punto muy importante. Debemos nosotros aprender a enseñar, así como también a los discípulos enseñarles este aspecto muy importante de aprender a enseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de dos aspectos muy importantes, que son la fe y la razón. En muchas ocasiones hay confusión acerca de esto, porque nosotros nos enfocamos en algunas oportunidades solamente en la fe, o tal vez nos vamos al otro extremo, solo la razón. Sin embargo, estos dos aspectos son muy importantes. La fe es el conocimiento de la palabra de Dios, es esa base fundamental. Es también por medio del cual el Espíritu Santo va enseñándonos, capacitándonos, formándonos. No, Él es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor, y también su Espíritu Santo que nos capacita y nos enseña. Esa es la base fundamental, pero también necesitamos reforzar nosotros con herramientas útiles que Dios mismo ha creado también, para que nosotros podamos utilizar y vivir de esta manera una vida bien sólida en el Señor y también dar razón de nuestra fe. Tenemos que desarrollar competencias para la enseñanza de la palabra de Dios. Estas son técnicas formativas. Vamos a mencionar algunas. Entre ellas debemos considerar que el pastor debe imitar a Jesús. Ese es el primer punto. Debe imitar al Señor, debe discipular. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal estuvo discipulando a los apóstoles y también a sus discípulos, de manera que les transmitió un estilo de vida, el cual nosotros también debemos seguir. Debemos ser el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también. Nosotros debemos seguir ese ejemplo también de nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver algunos aspectos importantes que forman parte de este desarrollo de estas competencias de la enseñanza de la palabra. Entre ellas está estar día a día en la casa del Señor. Este es un ejemplo que daban los siervos del Señor, los discípulos, que está también reflejado en la palabra del Señor en lo que es Hechos capítulo 5 versículo 42. Era acciones para cumplir esta palabra, ¿no? Era vivir en la casa del Señor. Nosotros también de la misma manera debemos estar en dos sentidos, ¿no? En el sentido espiritual, en la casa del Señor, y en el sentido físico también, viviendo el evangelio como lo hacía la iglesia apostólica, ¿no? Compartiendo en las casas el pan físico y el pan espiritual. En eso consiste también el discipulado. Segundo aspecto, como seres de excelencia. Debemos ser unos buenos discípulos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo que Dios nos hizo
seres excelentes. La palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos habla acerca de que somos un real sacerdocio, somos especiales para Dios, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él, por el precio de su sangre, por tanto somos especiales. Zacarías capítulo 2 versículo 8 menciona que somos la niña de los ojos del Señor. Entonces, este hecho de nosotros ser seres excelentes hace que nosotros podamos tener una identidad en el Señor y también poder vivir de una mejor manera lo que es el reino de Dios como sus embajadores. Eso también nos va a ayudar a tener una cercanía con Dios. El tercer aspecto es vivir en la excelencia. Vivir en la excelencia va reflejado en la santidad total en la que nosotros debemos conducirnos en esta vida, no dejándonos sumir en la cultura o en las tradiciones de esta sociedad. Debemos de vivir de una manera coherente, llevando una vida de integridad. El creyente debe vivir alejado de la mediocridad. El creyente debe ser ejemplar. La palabra del Señor manda y dice que nosotros somos un especial tesoro de Dios y que debemos ser luz en medio de las tinieblas, sal para este mundo. Otro aspecto muy importante es la disciplina. La disciplina debe ser enseñada por medio del ejemplo. La disciplina viene del discipulado, ¿no? Discipular justamente es disciplinar la vida del creyente. La palabra en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios se va edificando a través de esa disciplina espiritual que nosotros podamos tener. La iglesia es la mayor organización administrativa y siempre ha sido ejemplo para esta sociedad a través de las edades, ¿no? Entonces debe continuar siendo la iglesia ese ejemplo de administración para el mundo. También el siervo de Dios, el pastor, debe cumplir con aspectos éticos. Todos estos son aspectos del discipulado, un discipulado a prueba de todo terreno. También otro aspecto muy importante que podemos mencionar es la palabra, que es la enseñanza. Vamos a discipular siempre en base a la palabra de Dios. No hay otra doctrina, no hay otra base fundamental. Donde se encuentran los principios bíblicos es la palabra de Dios. Donde se encuentran las verdades absolutas está en la palabra de Dios. Así que vamos a enseñar en base a la palabra. También debemos tomar en cuenta cómo manejamos el tiempo. Un buen discipulado también toma en cuenta esto, que debemos manejar el tiempo, ya que el tiempo es nuestra vida misma. El buen discipulado ayuda a poder administrar de una mejor manera el tiempo. Otro aspecto, determinar acciones para plantear en el avance del discipulado. La autocrítica, debemos ser capaces de recibir críticas, debemos mejorar nuestras acciones y debemos tomar aspectos muy importantes en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, la misericordia es la base de nuestras relaciones. El trato con las demás personas siempre debe ser con misericordia, guiado siempre bajo este principio de que nos ha dado el Espíritu Santo, que es ese don que se va reflejado en nuestras vidas. Otro aspecto también para el desarrollo de este discipulado, que es a prueba de todo terreno, es la estructura de calidad y evaluación. El pastor siempre debe estar evaluando el avance de su proyecto por medio de métodos, técnicas, estrategias. Debe considerar si ya se tiene un manual, etcétera, ¿no? ¿Qué avances está habiendo? Así también la solución de problemas es muy importante. El pastor debe ser capaz de utilizar técnicas para la solución de los problemas por medio de la ciencia, la tecnología. Debe usarlo siempre con mucha humildad, porque Dios manda eso, que seamos mansos y humildes de corazón. Y también esto debe ayudar a la formación y al avance de los proyectos que vamos a llevar a cabo. La estructura de la calidad es otro aspecto muy importante de la congregación. De hecho, ya es una estructura diseñada por Dios, en la que se debe servir con la mayor calidad posible. El discípulo debe ser excelente, capacitado y buscar en el desarrollo de su servicio la calidad, la entrega total. El funcionamiento eficiente y eficaz también es muy importante. Por medio de la utilización de herramientas de la administración se puede lograr esto.
Esto es una rama también de una especialización que un ministro puede también tener y que nos proporciona la carrera de liderazgo pastoral también, que va dentro también del plan del desarrollo personal. Todo ministro tiene que también planificar. La planificación en todas las áreas es muy importante en la congregación, hacer planes estratégicos a largo plazo, a corto, a mediano plazo. La planificación es realmente muy importante porque debemos estar preparados para extendernos a diferentes ámbitos sociales, culturales en nuestra sociedad, y también tenemos que proyectarnos hacia el futuro sin desviarnos por sobre todo de la palabra de Dios. No caer en la religiosidad y sobre todo considerar que somos discípulos del Señor. Y bueno, estos aspectos son muy importantes en lo que es el discipulado. Así que espero que podamos tomar en cuenta este aspecto bajo el principio de la palabra de Dios y por sobre todo también meditar en la palabra que está en Mateo capítulo 7, que dice que nosotros debemos ser buenos administradores del Señor y ver dónde edificamos. Debemos edificar en la roca que es Cristo, y lo vamos a hacer llevando un buen discipulado como creyentes. Que el Señor le bendiga. Gracias por su atención.